Este año no hay regalos, dijo mi mamá, pero le dio un iPhone 17 al hijo de mi hermana, su eterna consentida. Eres una exagerada, se burló papá. Esa noche les corté hasta el último centavo y la policía llegó a mi puerta. El frío de diciembre en Monterrey siempre tenía un filo especial, uno que se sentía más agudo en el trayecto hacia la casa de mis padres. Mientras conducía por las avenidas iluminadas con una alegría festiva que no sentía en absoluto, repasaba mentalmente el guión que me había autoimpuesto: sonreír, ser amable, no entrar en provocaciones. Cada año, una pequeña y estúpida parte de mí albergaba la esperanza de que esta vez fuera diferente. Una esperanza que, año tras año, terminaba aplastada bajo el peso de la realidad. Me llamo Coralia, tengo 35 años, y esta noche, como tantas otras, iba a interpretar mi papel de hija invisible, la solucionadora de problemas, el pilar financiero no reconocido de la familia a la que, a pesar de todo, seguía queriendo. La casa de mis padres resplandecía en la oscuridad, una sobrecarga de luces parpadeantes que parecía un intento desesperado por proyectar una felicidad que, puertas adentro, era frágil y condicional. Estacioné mi coche, un modelo de hace 6 años que seguía pagando religiosamente, y tomé una respiración profunda antes de bajar. En mis manos, una lata de metal decorada, con un aire vintage, contenía los buñuelos que había pasado la tarde preparando. Era mi ofrenda de paz, mi intento de participar en la farsa de la manera más honesta que podía. Al tocar el timbre, fue mi madre, Yolanda, quien me abrió. Su sonrisa era un estudio de perfección ensayada, tan brillante y artificial como las luces del jardín. «Coralia, hija». «Qué bueno que llegas», exclamó, envolviéndome en un abrazo que olía a laca y a un perfume floral demasiado intenso. Su abrazo siempre se sentía más como una evaluación que como un gesto de afecto, como si estuviera comprobando la calidad de mi ropa, mi peso, mi estado general de éxito o fracaso. Antes de que pudiera adentrarme en el territorio familiar, me detuvo con una mano en mi brazo, su voz bajando a un susurro cargado de confidencia. «Oye», comenzó, acercándose. «Quería decirte. Este año la cosa está muy difícil, ya sabes, la crisis, el negocio de tu papá, así que para no presionar a nadie, acordamos todos no dar regalos. De verdad, lo único que importa es que estemos juntos, ¿entiendes?». Una ola de alivio puro, tan intensa y abrumadora, me recorrió de pies a cabeza. La ansiedad sorda que me había acompañado toda la semana, un nudo en el estómago pensando en qué regalo comprar que fuera lo suficientemente bueno para evitar las críticas, se disolvió instantáneamente. «Claro, mamá». «Me parece perfecto», respondí, y por primera vez en el día, mi sonrisa fue completamente genuina. Le entregué la lata con los buñuelos. «Justo por eso solo traje esto que hice esta mañana». Ella tomó la lata, la sopesó como si evaluara su valor en el mercado. «Ay, qué detalle, hija», dijo, con un tono que transformaba mi esfuerzo en algo insignificante, un gesto de niña pequeña. Dejó la lata sobre una mesita en la entrada, donde seguramente sería olvidada. El interior de la casa era una sinfonía de aromas artificiales de canela y pino. Mi padre, Ramiro, estaba hundido en su sillón reclinable, su atención capturada por un partido de fútbol en la televisión de pantalla plana que yo le había regalado en su último cumpleaños. «Buenas noches, pa», dije, esperando al menos un contacto visual. Él levantó una mano, un gesto vago de reconocimiento. «¿Qué tal?», murmuró, sus ojos sin despegarse de la acción. Era la normalidad de siempre, una indiferencia tan constante que casi se sentía como una forma retorcida de estabilidad. Media hora más tarde, la puerta se abrió de golpe. Mi hermana Brisaida, de 32 años, entró como un torbellino, seguida de su esposo Genaro y su hijo de 10 años, mi sobrino Tadeo. Eran un espectáculo de consumismo andante, abrigos de marca, zapatos de moda, el último modelo de celular en la mano de mi hermana. «Hola, familia. Perdón por la tardanza, es que el tráfico en esta ciudad es una pesadilla», exclamó Brisaida, aunque su tardanza era una tradición tan arraigada como el pavó en la mesa. La cena fue un campo de minas conversacional. Brisaida y Genaro dominaron el espacio aéreo con historias de sus proyectos, de la gente importante que conocían, y de las hazañas casi míticas de Tadeo en su colegio privado.
Yo era una espectadora, una extra en mi propia película familiar. Mi madre les servía las mejores presas, les reía las gracias, les preguntaba por cada detalle. A mí, me dirigió la pregunta de rigor. ¿Y tú qué, Coralia? ¿Sigues en ese trabajo de las computadoras? ¿Y novio, nada todavía? Me va bien en el trabajo, mamá. Y no, no hay novio, respondí, sabiendo que cualquier respuesta sería la equivocada. Ay, hermanita, intervino Brisaida con una falsa dulzura. Pasas demasiado tiempo encerrada. Tienes que vivir un poco, ¿sabes? Asentí, contando los minutos para poder escapar. Cuando por fin terminamos de cenar, y yo fantaseaba con el silencio de mi coche, mi madre aplaudió con una emoción repentina y claramente fingida. Bueno, aunque dijimos que no habría regalos, parece que Santa Claus hizo una pequeñísima excepción para el rey de la casa. Mi estómago se encogió. Vi cómo Genaro sacaba de detrás del árbol de Navidad no una, sino 2 cajas enormes envueltas en un papel brillante y caro. Tadeo empezó a gritar, una mezcla de anticipación y exigencia. Rompió el papel con una violencia casi salvaje. La primera caja reveló un iPhone 17 Pro Max. El grito de Tadeo fue agudo, ensordecedor. 40.000 pesos de teléfono para un niño de 10 años. Pero la farsa no había terminado. ¿Y cómo te has portado tan bien? Santa también pensó en tu mami, dijo mi padre, entregándole a Brisaida un sobre elegante. Con dedos temblorosos de emoción, lo abrió. Eran boletos VIP, en primera fila, para el próximo concierto de Bad Bunny. Me quedé paralizada, una estatua de hielo en medio de su celebración. Mi lata de buñuelos, olvidada y fría en la entrada, era un mausoleo de mi estupidez, de mi perpetua e inagotable esperanza. La humillación era un sabor metálico en mi boca. No pude más. La represa de años de silencio se rompió. Mamá, dije, y mi voz sonó extraña, como si viniera de lejos. ¿No habíamos quedado en que no habría regalos este año? El silencio que siguió fue denso, pesado. Las sonrisas se congelaron. Todos los ojos se volvieron hacia mí, la aguafiestas, la que no entendía el código. Mi madre fue la primera en recuperar la compostura. Su rostro se endureció, sus labios se apretaron en una línea fina. Ay, Coralia, por el amor de Dios. Nadie dijo que no podías traer un detallito, dijo, escupiendo la palabra detallito, como si fuera un insulto. Su mirada me desnudó, juzgando mi suéter, mis jeans, mi falta de ostentación. Además, tu hermana y Genaro han tenido un año muy difícil. Se merecen un capricho. Tú no entiendes de eso porque solo piensas en ti. Mi padre, desde la comodidad de su sillón, asestó el golpe final. Soltó un bufido, una mezcla de desdén y fastidio. Ay, Coralia, siempre tan exagerada. Exagerada. La palabra que usaban para invalidar mis sentimientos, para encasillarme, para hacerme sentir que el problema siempre era yo. Miré a Brisaida, que me observaba con una sonrisa de pura suficiencia. Miré a Tadeo, que ya ni siquiera se daba cuenta de nuestra existencia, perdido en el universo brillante de su nuevo teléfono. Me levanté de la mesa, mis movimientos lentos y deliberados. Tienen razón, dije, mi voz ahora desprovista de cualquier emoción. Qué exagerada soy. Fui a la entrada, tomé mi abrigo y mi bolso. ¿Ya te vas?, preguntó mi madre, con un tono de falsa indignación. ¿Ahora te vas a poner en tu plan de víctima? No respondí. Abrí la puerta principal. El aire helado de la noche me abofeteó la cara, pero se sintió como una caricia comparado con la atmósfera tóxica que dejaba atrás. Cerré la puerta detrás de mí, sin azotarla. No iba a darles ese gusto. Caminé hacia mi coche bajo el resplandor de sus luces navideñas, sintiendo como cada paso era un acto de liberación. La guerra no acababa de empezar. La guerra acababa de terminar. Y yo, por fin, había elegido un bando, el mío. El motor de mi coche era el único sonido en el universo mientras me alejaba de aquella casa,
un zumbido monótono que contrastaba con la cacofonía de emociones que rugía dentro de mí. Las luces de Navidad de la ciudad se convertían en borrones de colores a través de mis ojos húmedos. No lloraba de tristeza, no exactamente. Lloraba de rabia, de frustración, y sobre todo, de una claridad dolorosa. La humillación de esa noche no era una anomalía, era el patrón. Y mi mente, como un mecanismo de defensa, comenzó a proyectar en el parabrisas las imágenes de mi museo personal, un recorrido detallado por la galería de los favores y sacrificios que habían pavimentado el camino hasta este punto de ruptura. La primera sala de este museo imaginario estaba permanentemente dedicada a la exhibición El Plan Familiar Telcel. La inauguré hace 5 años, en un acto de ingenua generosidad. Hija, eres tan buena con la tecnología, me había dicho mi madre en aquel entonces, con una dulzura empalagosa. ¿Por qué no nos agregas a tu plan de celular? Dicen que los planes familiares son más baratos. Así ahorramos todos, ¿no crees? Sonaba tan razonable, tan familiar. Fui a la tienda Telcel, pasé una tarde entera haciendo trámites, y uní nuestros destinos digitales. El primer mes, la factura llegó y casi me desmayo. Brisaida, bajo el pretexto de su carrera de influencer, había consumido una cantidad industrial de datos. La confronté, contactó. Hermanita, ¿podrías intentar usar más el wifi? Su respuesta fue un bufido de indignación. Mi madre intervino, Coralia, por Dios. Es su trabajo. ¿Quieres que fracase? No seas egoísta. Y así, me convertí en la patrocinadora oficial de sus livestreams, sus tutoriales de maquillaje y sus horas de scroll infinito en TikTok. La factura mensual de más de 2.000 pesos se convirtió en otro impuesto invisible que pagaba por el privilegio de pertenecer a esta familia. Avancé mentalmente a la siguiente exhibición, la más grande y caótica de todas, la tarjeta rara. Era un montaje multimedia de mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y llamadas de pánico. La pieza central era un audio de Brisaida, su voz al borde de las lágrimas: hermanita, estoy en la caja de Liverpool y mi tarjeta no pasa, dice que está rara. ¡Qué oso! Hay una fila enorme. ¿No me puedes dar los números de la tuya para pagar esto? Te juro que te lo pago en la quincena. La primera vez, le creí. Le di mis números por teléfono, sintiendo un nudo de inseguridad en el estómago. La quincena llegó y se fue, sin rastro del dinero. La excusa fue: ay, es que se me juntaron unos gastos. La segunda vez, dudé, pero cedí ante la presión. A la tercera, ya era un procedimiento estándar. Me convertí en su línea de crédito personal, sin intereses y con plazos de pago imaginarios. Mi cuenta de Amazon Prime era su catálogo personal. Cada 2 o 3 días, llegaba un paquete a su casa. Juguetes para Tadeo que usaba una vez y olvidaba. Ropa que Brisaida se ponía para una foto de Instagram y luego arrumbaba. Aparatos inútiles para Genaro. Todo con mi dinero, todo a un clic de distancia de su pereza. Pero la obra maestra del museo, la que dolía físicamente mirar, estaba en una sala aparte, bajo una luz tenue y triste. La titulé El sacrificio del enganche. 2 años atrás, el mundo parecía abrirse para mí. Después de años de trabajar horas extra, de rechazar invitaciones a cenar para no gastar, de usar la misma ropa hasta que se desgastaba, había logrado lo impensable: reunir 80.000 pesos para el enganche de mi propio departamento. Ya hasta había visitado el desarrollo inmobiliario. Podía sentir el sol de la mañana en el pequeño balcón que había elegido, imaginarme regando mis plantas, leyendo un libro en silencio. Era mi libertad, mi futuro, mi santuario personal. El folleto con las fotos del departamento piloto estaba en mi mesita de noche. Entonces, sonó el teléfono. Era mi madre, su voz cargada de una urgencia dramática. Coralia, tienes que venir. Es una emergencia. Fui corriendo, el corazón desbocado. Me encontré con una intervención. Mis padres y Brisaida estaban sentados en la sala, con caras largas. Brisaida lloraba. Había acumulado una deuda monstruosa en su tarjeta de crédito de una tienda departamental.
El banco la estaba amenazando con acciones legales. Si Genaro se entera de esto, se va a armar un problema muy grande, dijo mi padre, mirándome como si la irresponsabilidad de Brisaida fuera mi culpa. Podría hasta dejarla. Piensa en Tadeo. Mi madre asestó el golpe final. ¿De qué sirve que ganes tanto dinero si no puedes ayudar a tu propia hermana en un momento así? Les hablé de mi enganche, de mi sueño. Les mostré el folleto. Mi madre lo miró con desdén. Pensé que tu familia te importaba más que unas simples paredes, dijo, con una frialdad que me heló los huesos. Esa noche, con una sensación de náusea y derrota, entré a mi banca en línea y transferí los 80.000 pesos a la cuenta de mi hermana. Vi cómo los números que representaban mi futuro desaparecían de mi pantalla. Fue como borrarme a mí misma. 2 semanas después, Brisaida subió fotos a Facebook de sus nuevas botas de diseñador. La última sala del museo era un collage de logos, Netflix, HBO Max, Vixi y Spotify Premium familiar, y el paquete de canales de fútbol de mi padre. Era la administradora no remunerada del centro de entretenimiento familiar. Mi teléfono era un hervidero de quejas y demandas. La semana antes de Navidad, mi padre me había llamado furioso porque el partido de Tigres se estaba trabando. Este internet que pagas no sirve para nada, Coralia, me gritó, como si el servicio fuera una obligación mía y no un regalo. Llegué a mi edificio y apagué el motor. Me quedé sentada en la oscuridad del estacionamiento, con el peso de cada una de esas exhibiciones aplastándome. La humillación de esta noche no era una pieza nueva en la colección. Era la placa que le daba nombre a todo el museo, abuso. Y la curadora, la única empleada, la visitante perpetua de este triste lugar, acababa de presentar su renuncia irrevocable. Ya no iba a recorrer esos pasillos. Iba a demoler el edificio entero. Mi departamento me recibió con un silencio que se sentía como un bálsamo. Era mi pequeño rincón del universo, un espacio de apenas 60 metros cuadrados en la colonia Roma de Monterrey, pero cada centímetro era mío. El orden de mis libros, la foto de mi viaje a Oaxaca colgada en la pared, el aroma a café y a lavanda. Era el antídoto contra el caos de mi familia. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica de la entrada y me quité los zapatos, un pequeño ritual que simbolizaba dejar el mundo exterior atrás. Mi teléfono, que había puesto en modo silencioso durante el trayecto, parpadeaba sobre la barra de la cocina como una luz de emergencia. Lo ignoré por un momento. Necesitaba respirar. Me serví un vaso de agua fría y me asomé por la ventana. Las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte, un mar de vidas anónimas. ¿Cuántas de esas luces ocultarían dramas familiares similares? Finalmente, tomé el teléfono. La pantalla de bloqueo era un campo de batalla. Mensajes de mi madre: no puedo creer lo grosera y egoísta que fuiste, Coralia. Nos arruinaste la Nochebuena a todos. Espero que estés contenta. Y otro: minutos después, tu padre está muy decepcionado de ti. Siempre hemos sabido que eras la difícil. Un mensaje de mi padre, corto y cortante: tienes que madurar de una vez por todas. Leí las palabras y sentí una oleada de cansancio, un agotamiento que me llegaba hasta los huesos. Era la misma retórica de siempre: yo era el problema, mi reacción era el problema, no su acción. Mi sensibilidad era la ofensa, no su crueldad. Estaba a punto de apagar el teléfono y meterme en la cama cuando, por una inercia masoquista, abrí Instagram. Y ahí estaba. Fue como una descarga eléctrica, un golpe visual que silenció todo el ruido de mi cabeza y lo reemplazó con una claridad absoluta y aterradora. Era una historia de Brisaida. Grabada momentos después de que yo me fuera. La cámara, sostenida por ella, enfocaba a Tadeo, que estaba sentado en el sofá con una sonrisa de suficiencia, deslizando sus dedos por la pantalla brillante de su nuevo iPhone. A ver, mi amor, ¿qué te trajo Santa?, se escuchaba la voz de Brisaida, empapada de una falsa dulzura. El iPhone nuevo, gritaba Tadeo, sin levantar la vista. ¿Y te gustó mucho, mi rey?, continuaba ella. Sí. El de Coralia está súper viejo, respondió Tadeo, y de fondo, escuché una risa ahogada que supe que era de Genaro.
La cámara giró bruscamente para enfocar la cara de Brisaida, que sonreía con complicidad. La magia de la Navidad, dijo en un susurro a la cámara. Mi rey se merece todo lo mejor del mundo mundial. Gracias, Santa. Y luego, un guiño. El vídeo terminaba, pero la imagen se me quedó grabada en la retina. Debajo, los hashtags, almohadilla bendecida, almohadilla amor de madre, almohadilla lo mejor para mi hijo, almohadilla Navidad 2025, almohadilla familia es primero. Me quedé mirando la pantalla, el vídeo repitiéndose en un bucle nauseabundo. La humillación pública, la burla, la descarada exhibición de un regalo que, indirectamente, yo había financiado. El Santa de esa historia era yo. El Santa cuyo coche viejo era motivo de burla, cuyo departamento modesto era prueba de su fracaso, cuyo sueldo era un recurso comunal. El Santa que pagaba para que pudieran reírse de ella. Y en ese instante, el interruptor final se accionó en mi cerebro. No fue una explosión. Fue un clic silencioso y definitivo. La tristeza se evaporó. La ira se enfrió y se solidificó en una determinación de hielo. Se acabó. Se había terminado para siempre. Me senté en el sofá, el teléfono aún en la mano. Y entonces, como un fantasma, la voz de mi madre apareció en mi cabeza, la voz de la culpa programada durante décadas. Pero, Coralia, ¿y si pasa algo? Es tu familia. No puedes darles la espalda así. ¿Y si hay una emergencia? ¿Si tus padres te necesitan y no tienen cómo llamarte? Serías una mala hija. Cerré los ojos con fuerza. Durante años, esa voz había sido mi carcelera. Esa voz me había convencido de que mis necesidades eran secundarias, que mi paz mental era un lujo que no podía permitirme. Esa voz me había hecho transferir el dinero de mi enganche, me había hecho absorber facturas que no eran mías, me había hecho callar cuando debería haber gritado. Pero esta noche, algo había cambiado. Abrí los ojos y me miré en el reflejo oscuro de la pantalla. Vi a una mujer de 35 años que había pasado su vida entera poniendo a los demás primero. Vi las pequeñas arrugas de preocupación alrededor de mis ojos, el cansancio en mi postura. Y por primera vez, sentí una oleada de compasión por ella. Por mí. Las emergencias son una cosa, me dije en voz alta, y mi propia voz sonó extraña, pero poderosa en el silencio de mi apartamento. La extorsión emocional es otra. La voz de mi madre en mi cabeza se debilitó, se volvió un susurro. La voz de la razón, mi propia voz, se hizo más fuerte. No era una mala hija por poner límites. Era una adulta recuperando su vida. Me levanté. Fui a la cocina y me preparé una taza de té de manzanilla. El plan se formó en mi mente, no con el caos de la venganza, sino con la fría y metódica precisión de un gerente de proyectos que está a punto de ejecutar la reestructuración más importante de su carrera. La mía. La decisión estaba tomada, pero la ejecución requería un ritual. No iba a actuar desde la rabia del momento, sino desde la convicción de una vida entera. Puse agua a calentar, elegí mi taza favorita, una de cerámica azul que había comprado en un viaje a Oaxaca, y preparé un té de manzanilla. El simple acto de esperar a que el agua hirviera, de ver el vapor subir, me ancló en el presente. Esto no era una rabieta. Era una declaración de independencia. Con la taza humeante a mi lado, me senté en mi escritorio. Encendí mi laptop. La pantalla iluminó mi rostro en la penumbra. Abrí el chat grupal, Familia Unida, un nombre que ahora me parecía una broma cruel. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. Mi corazón latía con una fuerza sorda, un tambor que marcaba el ritmo de mi liberación. No iba a ser grosera. No iba a ser emocional. Iba a ser clínica. Buenas noches, escribí. A partir de este momento, procederé a cancelar todas las suscripciones, planes familiares y métodos de pago compartidos que estén registrados a mi nombre. Les sugiero que hagan sus propios arreglos a la brevedad posible. De ahora en adelante, mis finanzas son exclusivamente mías. Saludos, Coralia. Leí el mensaje 3 veces.
Era perfecto. Impecable. Irrefutable. Pulsé, enviar. El pequeño tic de la notificación de entrega sonó como el cerrojo de una celda abriéndose. Sin esperar a ver los 2 tics azules de leído, cerré WhatsApp y comencé la operación. El primer objetivo, el más simbólico, Amazon Prime. Entré en mi cuenta. Navegué hasta la sección de gestionar mi hogar. Allí estaban los avatares de mi madre y Brisaida, sonriendo digitalmente, disfrutando de los beneficios de mi membresía. Recordé a Brisaida quejándose de que un paquete le había tardado 2 días en llegar en lugar de 1. La ira me dio un pequeño empujón. Hice clic en eliminar miembro. 1. 2. Desaparecieron. Luego, la cartera de pagos. Eliminé sus direcciones de envío, una lista que parecía un directorio de sus caprichos. Finalmente, el golpe de gracia, cambié la contraseña. Una fortaleza de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Su acceso fácil a mi cuenta bancaria había sido revocado. Siguiente, el vasto imperio del entretenimiento. Netflix. Abrí la configuración de la cuenta. Vi los perfiles, cada uno con su foto personalizada. Mamá y papá. Brisaida y Genaro. El rey Tadeo. Y el mío, Coralia, con el avatar genérico por defecto, el menos usado. Encontré la opción casi nuclear, cerrar sesión en todos los dispositivos. Hice clic. Una ventana me preguntó, ¿estás segura de que quieres cerrar la sesión en todos los dispositivos vinculados a tu cuenta? Sonreí a la pantalla. Más segura que nunca. Hice clic en aceptar. Imaginé el momento exacto en que la telenovela de mi madre se interrumpiría, pidiendo una contraseña que ya no existía. Repetí el proceso con HBO Max y ViX. 1 a 1, los puentes hacia su entretenimiento gratuito fueron volados. Ahora venía la cirugía mayor, el cordón umbilical que nos había mantenido tóxicamente conectados durante 5 largos años, el plan de Telcel. Abrí la aplicación, un proceso que tenía tan memorizado como mi propio número de teléfono. Fui a administrar mis líneas. Allí estaban, una debajo de otra. Mi número, el anfitrión. Y los 3 parásitos. Seleccioné la línea de mi madre. La opción, separar de mi plan, brillaba como una baliza de esperanza. Al hacer clic, me dio a elegir. La convertí en un plan de prepago. Ahora, para hacer una llamada, necesitaría ponerle saldo. Repetí el proceso con mi padre. Luego, llegué a la línea de Brisaida. Dudé por una fracción de segundo. Recordé una vez, hace mucho tiempo, cuando su coche se había averiado en la carretera y me había llamado llorando, y yo había ido a rescatarla. Un destello de la hermana que una vez tuvimos. Luego recordé el vídeo de Instagram, la burla en la voz de Tadeo, la sonrisa de suficiencia de ella. El recuerdo me dio la fuerza que necesitaba. Clic, prepagó. Estaba hecho. Sentí un vértigo, una sensación de ligereza tan intensa que tuve que agarrarme al escritorio. Por último, el banco. Entré en mi portal bancario. Busqué la tarjeta de crédito en la que había puesto a Brisaida como usuaria adicional, para emergencias, que se habían convertido en compras de Zara. Encontré la opción, gestionar tarjetas adicionales. Al lado de su nombre, un pequeño icono de un bote de basura. Eliminar tarjeta. El sistema me pidió confirmar mi contraseña para autorizar el cambio. La tecleé con una precisión robótica. Confirmar. La tarjeta de plástico en su cartera ahora era inútil. Mientras realizaba esta masacre digital, mi teléfono, en silencio sobre la mesa, se había convertido en un espectáculo de luces estroboscópicas. La pantalla se iluminaba sin cesar con notificaciones del chat familiar. Pude leer fragmentos a través de la pantalla de bloqueo. Brisaida, ¿qué es este mensaje, Coralia? ¿Es una broma? Mamá, Coralia, no se ve la novela. Arréglalo ahora mismo.
Brisaida, mis datos no funcionan. Tengo una colaboración importante. Papá, deja de hacer berrinches y contesta el teléfono. Brisaida, pinche egoísta. Mamá, Coralia, por el amor de Dios, contéstame, me estás asustando. Tomé el teléfono. No para responder. Simplemente, activé el modo no molestar. La pantalla se oscureció. El silencio regresó. La cirugía había terminado. Los hilos habían sido cortados. Ahora, solo quedaba esperar la reacción del cuerpo al que le había extirpado los parásitos. La mañana del 25 de diciembre llegó con una luz pálida y un silencio inusual. Me desperté sintiéndome extrañamente descansada, como si hubiera dormido por primera vez en años sin el peso del mundo sobre mis hombros. Me preparé un café, el aroma llenando mi pequeño departamento, un aroma a normalidad, a paz. Fue entonces cuando sonó el timbre. No era un sonido normal. Era insistente, agresivo, casi un puñetazo en la puerta. Miré el reloj. Las 6:05 de la mañana. ¿Quién podría ser a esta hora en el día de Navidad? Un escalofrío de pánico, un reflejo condicionado por años de ser la solucionadora de crisis, me recorrió. ¿Un accidente? ¿Una emergencia real? Corrí hacia la puerta, el corazón martilleándome en el pecho. Miré por la mirilla. Y el aire se me escapó de los pulmones. No era una emergencia médica. Era una táctica de guerra psicológica. 2 policías uniformados, con sus radios y sus porras, estaban de pie frente a mi puerta. Y detrás de ellos, como los autores intelectuales de esta operación, estaban mis padres. Mi madre, Yolanda, envuelta en una bata de seda, tenía el rostro contraído en una máscara de angustia. Mi padre, Ramiro, con los brazos cruzados, me miraba a través de la mirilla con una expresión de severa autoridad. El pánico se transformó en una furia fría. ¿Se habían atrevido a esto? ¿A traer a la policía a mi casa para intimidarme? La audacia de su manipulación era casi admirable en su maldad. Tomé 3 respiraciones profundas, canalizando la calma que había sentido la noche anterior. No iba a dejar que me vieran desmoronarme. Abrí la puerta. Buenos días, dije, mi voz sonando mucho más serena de lo que me sentía. El policía de más edad, con un bigote gris y una mirada cansada, dio un paso al frente. Buenos días, señorita. Disculpe la molestia. Recibimos una llamada de sus padres. Están muy preocupados por usted. Dicen que no pueden contactarla y que anoche hubo un altercado. Antes de que pudiera responder, mi madre se abalanzó hacia el frente, su voz temblando con una emoción digna de un Oscar. Oficial, es mi hija. No sabemos qué le pasa. Anoche, de la nada, nos cortó todo. Los teléfonos, el internet, todo. Nos tiene secuestrados digitalmente. No contesta nuestras llamadas. Estamos aterrados, pensamos que le ha pasado algo o que está inestable. Mi nieto no puede ni ver sus caricaturas. El oficial más joven me miró, una mezcla de compasión y sospecha en sus ojos. Me mantuve firme. Ignoré a mi madre y me dirigí directamente al oficial mayor. Oficiales, lamento de verdad que los hayan hecho venir hasta acá en Navidad, empecé, mi tono era calmado, casi como si estuviera en una reunión de trabajo. Permítame aclarar la situación. Lo que mi madre dice no es preciso. Yo soy la titular de todas las cuentas de servicios que ellos utilizaban. Todas las facturas, todas las tarjetas de crédito, están a mi nombre, Coralia. Anoche, después de un desacuerdo familiar, tomé la decisión personal de dejar de pagar por esos servicios. Les informé de mi decisión por escrito. No hay ningún secuestro, no hay ninguna amenaza y, como pueden ver, estoy en perfecto estado. Simplemente he establecido un límite financiero. El policía mayor escuchó atentamente, su mirada yendo de mi rostro tranquilo al rostro teatralmente angustiado de mi madre. Asintió lentamente. La comprensión reemplazó a la sospecha en sus ojos.
Se volvió hacia mi madre. Señora, dijo con una paciencia profesional, si las cuentas de los servicios están a nombre de su hija, ella está en su completo derecho de administrarlas como mejor le parezca, incluyendo cancelarlas. Esto es un asunto familiar, no un asunto policial. El rostro de mi madre se descompuso. La máscara de víctima se hizo añicos, revelando una furia pura y sin adulterar. Intentó un último y desesperado ataque. Pero es que no la vemos bien. Está actuando de forma muy extraña. Nos preocupa que se haga daño a sí misma, exclamó, intentando mirar por encima de mi hombro, buscando desorden, caos, cualquier cosa que validara su historia. Estoy perfectamente bien, mamá, dije, bloqueando su vista. De hecho, no me había sentido tan cuerda en mucho tiempo. Mi padre finalmente intervino, su voz era un gruñido bajo. Coralia, ya basta de este circo. Vuelve a conectar todo ahora mismo y luego hablamos. No, respondí. La palabra, de solo 2 letras, resonó en el pasillo con un poder absoluto. El oficial mayor carraspeó, visiblemente incómodo. Bueno, si no hay ninguna amenaza real y todos están a salvo, nosotros nos vamos a retirar. Que tengan un buen día. Se dieron la vuelta. Mi madre me fulminó con la mirada, una promesa de que esto no había terminado. No te vas a salir con la tuya, Coralia, siseó, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. Cerré la puerta suavemente. Me apoyé en ella, escuchando sus pasos furiosos alejarse. Mi casa estaba en silencio otra vez. Habían traído la máxima autoridad a mi puerta, esperando que me desmoronara, que cediera. Y habían fracasado estrepitosamente. No solo había ganado la ronda. Había cambiado las reglas del juego para siempre. El eco de la puerta al cerrarse trajo consigo un silencio denso. Por un momento, creí que la retirada de la policía marcaría el final de la ofensiva. ¡Qué ingenua! Apenas habían pasado 5 minutos cuando mi teléfono, que había puesto a cargar, comenzó su asalto. No era una llamada. Era una sinfonía de histeria digital, una campaña coordinada de acoso. La pantalla mostraba una cifra que parecía irreal, 63 llamadas perdidas. De mi madre, de mi padre, de Brisaida, incluso de Genaro. Decidí que la evasión ya no era una estrategia viable. Había derribado el castillo de naipes, ahora tenía que lidiar con las cartas esparcidas por el suelo. Respiré hondo, me serví un vaso de agua y me senté en el sofá. Cuando el teléfono sonó de nuevo, con el nombre de mamá iluminando la pantalla, contesté. Bueno, dije, mi voz era un lienzo en blanco. Coralia, el grito fue tan agudo que tuve que apartar el teléfono de mi oído. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? ¿Llamar a la policía? ¡Qué vergüenza más grande! Los vecinos nos vieron. Nos has humillado. Dejé que terminara su torrente de acusaciones. Cuando hizo una pausa para tomar aire, respondí con una calma que la descolocó. Mamá, para ser precisos, ustedes llamaron a la policía. Yo solo abrí la puerta. Porque estábamos preocupados. Porque actuaste como una desquiciada. Después de todo lo que hemos hecho por ti, Coralia. Te dimos la vida, te pagamos una carrera. Era el mismo disco rayado. La letanía de deudas impagables que usaba para justificar cualquier cosa. Pero esta vez, yo no iba a escucharla en silencio. Y yo he hecho mucho por ustedes también, la interrumpí, mi voz firme. He pagado sus cuentas durante años. He resuelto sus problemas tecnológicos a todas horas. He financiado un estilo de vida que no se podían permitir. La contabilidad es de doble vía, mamá. Y desde anoche, mi libro de cuentas está cerrado. Hubo un silencio pesado, cargado de incredulidad. Podía casi oírla procesando mi insubordinación. Luego, su voz regresó, goteando veneno. Eres una malagradecida. Y una egoísta. Y colgó. No tuve ni un segundo de respiro. El teléfono sonó de inmediato.
Era Brisaida. Sabía que este ataque sería frontal, sin los adornos de la manipulación maternal. Eres una pinche ardida, escupió en cuanto contesté. Su voz era una mezcla de ira y pánico. Todo esto es porque no soportas verme feliz. No puedes con el hecho de que a mí me vaya bien y a ti no. Casi me río a carcajadas. ¿Irle bien? ¿Viviendo una farsa patrocinada por mi sueldo? Brisaida, esto no tiene nada que ver con la envidia, le dije, usando el mismo tono paciente que usaría con un niño haciendo un berrinche. Tiene que ver con la madurez y la responsabilidad. Eres una mujer de 32 años. Es hora de que te hagas cargo de tu propia vida y de tus propias facturas. ¿Y mi hijo? ¿Qué culpa tiene Tadeo de tus putos dramas? Le quitaste el internet. No puede hacer sus tareas. Lo estás traumatizando, gritó. Tadeo tiene en sus manos un teléfono de 40.000 pesos. Estoy segura de que pueden permitirse contratar un plan de internet con lo que se ahorraron en ese regalo, respondí, la ironía afilada como un cuchillo. Te odio. Ojalá te mueras sola, amargada, chilló, su voz rompiéndose en un sollozo infantil. Y colgó. Me recosté en el sofá. El agotamiento era inmenso, pero debajo de él, sentía una corriente subterránea de poder. El poder de decir, no. El poder de no ceder. El teléfono vibró. Un mensaje de voz de mi padre. Lo abrí con una especie de curiosidad morbosa. La voz de Ramiro era grave, intentando sonar sabia y autoritaria. Coralia. No sé en qué te estás convirtiendo. Tu madre está destrozada por tu culpa. Un hombre de verdad cuida de su familia. Demuestra que tienes algo de decencia. Sé una buena hija y arregla este desastre que tú misma provocaste. Un hombre de verdad. Una buena hija. Las jaulas invisibles en las que habían intentado encerrarme toda mi vida. Escuché el mensaje una vez más. Luego, con una tranquilidad absoluta, mantuve presionado el dedo sobre la notificación y seleccioné la opción eliminar. El mensaje de voz desapareció sin dejar rastro. Y con él, la última pizca de duda que pudiera quedar en mí. Ya no me interesaba cumplir con sus definiciones de lo que yo debía ser. La tarde del día de Navidad se convirtió en una guerra fría digital. Después de la ofensiva telefónica, la comunicación se trasladó de nuevo al chat grupal, o lo que quedaba de él. Entré por curiosidad y vi que el campo de batalla había sido rediseñado. Brisaida había cambiado el nombre. Ya no era Familia Unida. Ahora se leía Familia, sin traidoras. La palabra traidoras, en femenino plural, me hizo sonreír amargamente. Era un mensaje para mí. Poco después, vi las notificaciones. Brisaida ha abandonado el grupo. Mamá ha abandonado el grupo. Papá ha abandonado el grupo. Se habían autoexiliado, llevándose su drama con ellos y dejándome en un grupo ahora poblado por tíos y primos que rara vez hablaban. El silencio que dejaron fue ensordecedor. Por un momento, una punzada de pánico y soledad me atravesó. Lo había conseguido. Había puesto mis límites, había ganado la batalla. Pero el resultado era el aislamiento. Me habían repudiado. Me habían borrado de la ecuación familiar. ¿Había valido la pena? ¿Ser libre significaba estar sola? Mientras esa duda peligrosa comenzaba a echar raíces en mi mente cansada, mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje privado en WhatsApp. Mi estómago se encogió, preparándome para un ataque por un nuevo flanco. Pero el nombre en la pantalla me sorprendió. Era mi tía Jacinta, la hermana menor y mucho más discreta de mi madre. La tía que siempre observaba todo desde un rincón en las reuniones, con una sonrisa amable pero triste. Abrí el mensaje con el corazón en un puño. No era un reproche. Era un salvavidas. Hiciste bien, mija. Ya era hora. No dejes que nadie te haga sentir culpable. Lo leí 1, 2, 5 veces. Las palabras eran sencillas,
pero su peso era inmenso. Y entonces, las lágrimas que había contenido durante toda la odisea de 24 horas, las lágrimas de la humillación, de la rabia, de la confrontación, finalmente brotaron. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que me sacudió el cuerpo entero. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía la verdad. No estaba loca. No era la exagerada. Mi realidad había sido validada por una fuente externa, por alguien que había sido testigo silencioso de todo durante años. Mientras todavía estaba secándome las lágrimas, llegó otro mensaje. Era de mi primo Fidel, uno de los pocos con los que tenía una relación cordial. Coralia, qué bueno que pusiste un alto de una vez por todas. Ya estábamos todos hartos de sus shows y de cómo te han tratado siempre. Tienes nuestro apoyo, prima. La soledad se hizo añicos. Se desvaneció como la niebla de la mañana. Me di cuenta de algo que mi familia nuclear nunca me había permitido ver: yo no estaba sola. La estructura familiar era mucho más amplia, y dentro de ella, había gente que veía la injusticia, pero que, por sus propias razones, había optado por el silencio. Mi acto de rebelión no solo me había liberado a mí, les había dado voz a ellos también. No había destruido a la familia. Había destruido una farsa. La fachada de familia perfecta y unida, que mis padres se esforzaban tanto por proyectar, era una mentira que no solo me oprimía a mí. Y yo, al negarme a seguir participando en el teatro, había derribado el decorado para todos. La sensación fue vertiginosa. Ya no me sentía como una exiliada. Me sentía como la líder de una revolución silenciosa que no sabía que había comenzado. Pasaron varias semanas. La paz, una emoción que casi había olvidado, se instaló en mi vida. Mi teléfono ya no era una fuente de ansiedad. Mis noches eran tranquilas. El silencio de mi familia era el sonido más reconfortante que había escuchado en años. Una noche, después del trabajo, abrí mi laptop. Creé una nueva hoja de cálculo en Excel. Durante años, mis hojas de cálculo habían sido mapas de un territorio en guerra, herramientas para controlar los daños financieros que mi familia infligía en mi economía. Pero esta era diferente. La nombré Proyecto Coralia, Plan de Reconstrucción. En la primera columna, escribí sueños y metas. Y, por primera vez, sin culpas ni interrupciones, empecé a llenarla. Ahorrar de nuevo para el enganche de mi departamento. Hacer ese viaje sola a la Huasteca Potosina que siempre quise. Inscribirme a un curso de fotografía. Hacer una donación mensual a un refugio de animales local. Hice números. La cantidad de dinero que había estado desviando cada mes para sostener su estilo de vida era suficiente para financiar todos mis sueños en un par de años. Había estado pagando su felicidad con el precio de la mía. Sé que sobrevivirán. Mi tía Jacinta me contó, entre risas, que mi madre había tenido que llamar a un técnico para que le instalara Netflix y que mi padre ahora se quejaba amargamente del costo del paquete de fútbol, pero lo pagaba. Brisaida, al parecer, había tenido que conseguir un trabajo de verdad en una oficina. Están aprendiendo, a la fuerza, lo que significa ser adultos. Yo no dejé de querer a mi familia, simplemente, dejé de ser su banco, su soporte técnico y su red de seguridad emocional. He aprendido que el amor no puede ser una cuenta de banco abierta de la que todos toman sin nunca depositar nada a cambio. El amor verdadero, he llegado a creer, debe ser una mesa donde cada quien trae un platillo para compartir, aunque solo sea una buena conversación y una presencia honesta. Pero ahora, después de contarles todo esto, les pregunto a ustedes, quienes han escuchado mi historia. Yo no me siento culpable, por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente libre. Pero, díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Hice mal? Gracias por escuchar mi historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal.